300 años se cumplen del pueblo de San Isidoro de Holguín. Ese día, 4 de abril de 1720, se ofició la primera misa en la iglesia parroquial del pueblo y acto seguido se inició la historia de toda esta comarca. Un amigo me preguntó qué es lo que exactamente vamos a celebrar el próximo 4 de abril, que se ofició la primera misa en la iglesia parroquial. Sí, también, pero eso no es lo más importante. Usted que me ve, ¿qué celebra el día de su cumpleaños? ¿El momento exacto en que salió del líquido de su madre y respiró por primera vez? ¿O celebra todos los hechos que ha vivido, que son en definitiva los que le han convertido en el ser que es usted? Lo que celebra el día de su cumpleaños es la esencia que es usted. Esencia que se guarda en la parte del individuo donde está su alma profunda. Y se sabe que la esencia, o lo esencial del ser humano, es invisible a los ojos y que no se ve sino con el corazón. Existen rasgos únicos que solamente poseemos los que vivimos en esta región. Pues sí, dicen los investigadores que los hay. Por tanto, si podemos reunir esos rasgos, entonces podemos ver la holguineridad. Y cuando hablo de holguineridad, a lo que me refiero es a esa forma propia de ser, de creer y de pensar que tenemos los nacidos en esta tierra, o sea, nuestra identidad. El doctor en ciencias, José Vega Suñol, que es un estudioso de la identidad de esta región y que, por cierto, nos acaba de confirmar que es televidente habitual de este programa, cosa de lo que nos enorgullecemos. El doctor Vega Suñol, les decía, considera que son 3 los rasgos propios de los nacidos en este lugar que nos hace gentes únicas en el planeta. El primero de ellos es el peso importantísimo que tiene en la identidad de este territorio el componente aborigen. Y sí, es verdad que en los holguineros que provienen de las familias más antiguas de la región no se le ve en su rostro el biotipo típico de los aborígenes de Cuba y de las Antillas. Pero sí compartimos muchas de sus costumbres, de sus tradiciones, de su cultura. Por ejemplo, Holguín es uno de los pocos lugares de Cuba donde todavía se sigue consumiendo el casabe y el tamal. Nada nos gusta más que el aborigen tamal y la yagua. La yagua de la Palma Real la seguimos usando todavía como material de construcción y también para fabricar los catauros, esos cestos tan útiles. En esta zona todavía hay gente que duermen en hamacas, en las aborígenes hamacas, y quienes no lo podemos hacer, pues tenemos una nostalgia tremenda por ellas. Y asimismo, en este lugar tenemos la costumbre de colgar las cosas de las paredes, una costumbre muy aborigen. En mi casa, por ejemplo, tenemos escaparate y sin embargo en las paredes hay varios clavos donde ponemos los pantalones usados, las camisas sudadas. Y que si les hablo de los 1001 lugares de esta región que seguimos llamando todavía con nombres aborígenes, les pongo algunos ejemplos: Camazán, Bijarú, Tacajó, Bariay, Jibara, Cacoyuguín y todavía una larga lista más.
Estamos acostumbrados a decir que los aborígenes se extinguieron casi después de la llegada de los conquistadores, pero eso no es verdad, aunque sí es verdad que los conquistadores y colonizadores cometieron un genocidio con la población aborigen que casi la extinguieron. Pero les explico lo que sucedió. Piensen en un conquistador, en un colonizador que hace el largo trayecto por mar hasta estas islas. Llega y no trae con él su esposa, por tanto, lo primero que necesita es satisfacer sus apetitos carnales. Y para satisfacer sus apetitos carnales no había otra opción como no fuera una aborigen. Hubo mucha mezcla de padre español y madre aborigen, y así fueron pasando los años. En esta ciudad existen documentos que demuestran que todavía en 1860 seguían naciendo indios en este territorio, solo que claro, esos no eran los clásicos indios con taparrabos, que es a lo que estamos acostumbrados. Actualmente en Holguín se están haciendo serios estudios de genealogía, o sea, estudios de familia. Cuando esos estudios se concluyen, muchos holguineros se van a llevar la sorpresa de que son descendientes de aborígenes. Según el doctor en ciencias José Vega Suñol, ese estudioso de la identidad del holguinero, otro de los elementos que conforman nuestra identidad es que este pueblo fue fundado por criollos. Criollo era una palabra que antiguamente se usaba para nombrar al pollo nacido en casa, y por extensión, criollo también fue el hijo, nieto y bisnieto de conquistador español, pero también criollo era el hijo, el nieto y el bisnieto del esclavo africano que trajeron a esta zona obligados. Ahora, si este pueblo fue fundado por criollos, ¿por cuáles criollos? ¿Por los criollos blancos, por los criollos negros o por una mezcla de ellos? No, está probado. Las antiguas familias fundadoras de este pueblo eran criollos descendientes de españoles, o sea, gente blanca que tradicionalmente trabajaba la tierra. Poco es lo que aportó la cultura africana a los holguineros fundadores del pueblo, e igual a los de muchos años posteriores, aunque en el presente eso ha cambiado. El tercero de los rasgos que menciona el doctor en ciencias José Vega Suñol como elemento definidor de la identidad de este territorio, elemento por demás que nos hace seres únicos en el planeta, es la reespañolización. Y les explico. Posteriormente a la fundación del pueblo por criollos descendientes de españoles, en toda esta zona que conforma Holguín vinieron a vivir muchos españoles. Incluso en algún momento esa inmigración fue masiva. Los primeros españoles que vienen y se asientan en Holguín son los soldados del ejército de la corona que habían sido vencidos en América. O sea, cuando los españoles son vencidos por las guerras de independencia en las entonces provincias españolas del continente, sus soldados vienen a Cuba. Un ejemplo de ellos, solo un ejemplo. Llegó aquí a Holguín uno de esos soldados vencidos, se llamaba Calixto García de Luna e Izquierdo. Él vino con 3 de sus hijos, uno de ellos 3, Ramón, se casó con doña Lucía Íñiguez y de ellos nació el más grande estratega militar nacido en este territorio, el mayor general Calixto García Íñiguez. Cuando el pueblo de Holguín nada más había cumplido 36 años, llegó de visita el obispo Morel de Santa Cruz. Después de haberse ido, escribió la primera caracterización antropológica de los habitantes de este lugar. Dijo que los poquísimos habitantes del pueblo de Holguín de entonces eran todos dóciles y rudos, de lo que hay que entender que los creadores del pueblo de Holguín eran campesinos que no sabían leer o escribir y tampoco sabían otra ciencia. Hasta este momento les he hablado de procesos de larga duración que han conformado la identidad del holguinero,
precisamente por ese proceso y por esos rasgos es por lo que el holguinero es un ser único en el mundo, diferente incluso a ciudades cercanas, como por ejemplo Baracoa, como por ejemplo Santiago de Cuba, Bayamo, Camagüey. Solo que la identidad siempre está profunda, es difícil de ver y los televidentes de este programa nos exigen que les permitamos ver al holguinero más auténtico y lo vamos a hacer. Comencemos por la ciudad. Esta no es una ciudad antigua y tampoco es una ciudad moderna. En ella, los viejos edificios se abrazan a los edificios actuales. Sencillamente Holguín es una ciudad municipal, pero con ínfulas de gran ciudad. Una ciudad que dejaría de ser lo que es y dejaría de ser como es si perdiera las lomitas de Maniabón que rodean el valle donde está el centro del pueblo. Valle que en la antigüedad los primeros criollos holguineros que fundaron el pueblo llamaban el Valle de las Delicias. Veamos ahora el holguinero, el ser humano. ¿Hay algo característico en el físico del holguinero que nos haga diferentes a los habitantes de otras partes del mundo? Pues no. El holguinero está conformado por nariz, boca, oídos, todo igual que los seres humanos. Sin embargo, sí hay una característica que es única en Holguín, un moño blanco que se asocia generalmente al apellido de la familia Ochoa. Y otra característica física muy propia del holguinero es esa terrible enfermedad que se llama ataxia espinocerebelosa. Y en cuanto a lo espiritual, el holguinero, como también el bayamés, es un constante practicante del espiritismo de cordón, que es por demás la única religión que ha aportado el cubano al concierto de las naciones. Hace 300 años que existe el pueblo de Holguín y muchísimos más de la presencia humana en este territorio. Los viejos apellidos nos unen en una enorme red de primos. En nuestra sangre corre la canaria, de la que ya hablamos, pero también la gallega, también la catalana y también la china, la árabe y de otros muchos lugares que llegaron a nuestras costas. Lo que vamos a celebrar el próximo 4 de abril es el linaje del cual formamos parte todos los holguineros. Gracias por la sintonía.